El comercio internacional como lo conocíamos ha dejado de existir. En videos anteriores te advertí cómo las potencias económicas más grandes estaban tomando un rumbo cada vez más proteccionista, alejándose de la globalización que dominó el mundo por décadas. Pero lo que ocurrió el 2 de abril de 2025 no tiene precedentes. Con una sola decisión, Donald Trump ha asestado el golpe más brutal al libre comercio en la historia reciente. En un acto que materializa al 100% su eslogan de campaña, America First, Trump ha dejado claro que su única prioridad será reindustrializar Estados Unidos, equilibrar su balanza comercial, sanear sus finanzas y reducir su gigantesca deuda pública. Olvídate de intervenciones extranjeras, olvídate de rescates internacionales, olvídate de ese Estados Unidos que fungía como el bombero del mundo. Ese país, al menos por ahora, ha dejado de existir. Mientras tanto, los mercados globales colapsan. Las bolsas caen, los commodities se desploman y las criptomonedas se tambalean. Todo tiembla y esto apenas empieza, pero lo más inquietante es que no debería sorprendernos. Las señales estaban ahí desde hace tiempo. Trump ya había iniciado esta ruta en su primer mandato, sobre todo con China, pero esta vez ha ido mucho más lejos. Ahora bien, si crees que esto se trata simplemente de destruir la economía global o de una jugada caótica sin sentido, estás equivocado, porque detrás de esta ofensiva arancelaria hay un plan, uno profundo, estructurado y quizás arriesgado, pero no improvisado. En este video vamos a tratar de descifrar esa estrategia, de entender qué está buscando realmente Trump y por qué, aunque el mundo esté temblando, él podría estar jugando una partida que va mucho más allá del corto plazo. En mi video anterior te comentaba la tendencia global hacia la desglobalización. Si no lo has visto, te pido que pauses y des clic al link que te dejaré en pantalla. Las medidas proteccionistas no nacieron ayer. Desde 2010, las tensiones geopolíticas, los cuellos de botella en las cadenas de suministro, las crisis económicas y los impactos de la pandemia han llevado a muchos países a replantearse su dependencia del comercio exterior. Por eso, aunque el Día de la Liberación es histórico, también era algo que se veía venir. Para entender la mente del presidente estadounidense, nos vamos a centrar en 3 puntos clave: la reindustrialización nacional y desglobalización, el déficit fiscal y saneamiento de la economía local y el arte de negociar. Pero antes de desarrollarlos, déjame ponerte en contexto sobre lo que sucedió ese 2 de abril, día que Trump bautizó como el Día de la Liberación. ¿Liberación de qué? Pues según él, de décadas de desventajas comerciales, dependencia extranjera y saqueo económico. Ese día Estados Unidos impuso lo que quizás sean los aranceles más agresivos del siglo. A partir de ahora, cualquier país que quiera comerciar con Estados Unidos se enfrentará a un arancel de base del 10%, un impuesto automático sobre toda importación, sin importar si eres aliado, rival o neutral. Pero eso no fue todo. A los países con superávit comercial frente a Estados Unidos, es decir, que le venden más de lo que le compran, se le aplicaron tarifas adicionales diseñadas para compensar completamente este desequilibrio. En otras palabras, si el comercio no estaba balanceado, Trump decidió reequilibrarlo a punta de impuestos. La metodología detrás de estos cálculos es, por decirlo menos, polémica y difícil de sostener técnicamente, pero lo verdaderamente impactante es que ningún país se salvó. La medida cayó como una bomba sobre el sistema comercial global. Las reacciones no se hicieron esperar. Economistas alrededor del mundo calificaron las medidas como un acto de autolesión histórica. China respondió con un arancel del 34% sobre productos estadounidenses, reactivando una guerra comercial que en realidad nunca terminó. Rusia quedó fuera del juego, no por ser una excepción, sino porque su comercio con Estados Unidos está prácticamente muerto desde la invasión a Ucrania. ¿Y los mercados? Bueno, se desplomaron. El jueves 4 de abril se borraron 3.1 billones de dólares en capitalización bursátil global y JP Morgan elevó su estimación de recesión mundial del 40% al 60%. Así de fuerte fue el impacto. Ahora bien, este tema hay que verlo con pinzas. Para muchos, estas medidas son una catástrofe. Empresas manufactureras, países exportadores como Vietnam o Taiwán y cadenas de suministro globalizadas se están perdiendo, y no poco. Las cifras son abrumadoras, pero cuando uno cambia el ángulo, la historia empieza a verse diferente, porque estos aranceles, aunque brutales, también representan una fuente importante de ingresos fiscales. Y ese detalle no es menor.
si recordamos que Estados Unidos arrastra una deuda pública superior al 120% de su PIB. Durante décadas, el país ha ido gastando más de lo que ingresa, imprimiendo dinero para cubrir déficits y alimentando una presión inflacionaria que ya pasó factura. Por eso, lo que para muchos parece una locura, para Trump es una jugada maestra, un plan para frenar la sangría fiscal, recuperar soberanía económica y reindustrializar el país, aunque eso implique romperle los dientes al orden comercial mundial. La desglobalización es básicamente el frenazo del comercio global, una ralentización que no llega por casualidad, sino por las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Las dos potencias que han dividido el mundo en dos bandos enfrentados, cada uno con sus aliados, con sus enemigos, con sus propias reglas y con una guerra silenciosa que se libra a punta de influencias, prohibiciones comerciales, aranceles y otras jugadas estratégicas que han conseguido algo impensable hace unos años: reducir el comercio internacional. Y no es solo teoría, lo vimos en carne propia con la crisis financiera del 2008 y más recientemente con la pandemia de 2020. Esos dos eventos nos dejaron claro que depender de otros países para abastecer nuestras economías es un riesgo enorme. Basta una decisión política o un desastre natural para romper una cadena de suministro, paralizar industrias enteras en cuestión de días. Frente a este escenario, ¿qué hacen las potencias? Pues empiezan a mirar hacia adentro. Aparecen las medidas proteccionistas, la reindustrialización y la relocalización. Estados Unidos, por ejemplo, ha comenzado a producir localmente los componentes que antes compraba China, esa fábrica global que abastecía a medio planeta. Hoy, la prioridad es reducir esa dependencia, especialmente en sectores críticos como el de los semiconductores. Y es que Taiwán, donde opera la gigante TSMC, es el corazón mundial de los microchips. ¿El problema? China tiene puesta la mirada sobre la isla desde hace años y una invasión no es una idea lejana. Las estimaciones dicen que un conflicto en Taiwán podría sacudir al 10% del PIB global. Así que, ¿cómo se prepara Estados Unidos ante una posible guerra? Pues reindustrializando, haciendo que los chips, las piezas y los productos que antes venían del otro lado del mundo se fabriquen en suelo americano. Pero relocalizar fábricas no es tarea fácil. Hay países que representan un riesgo geopolítico: China, Taiwán, Vietnam. Por eso Estados Unidos busca mover sus fábricas a lugares más cercanos y políticamente confiables. Ahí entra en juego el concepto de nearshoring, que es trasladar fábricas a países cercanos como México, donde la mano de obra sigue siendo competitiva y la logística es mucho más favorable. También está el friendshoring, que consiste en producir en países aliados, con los que hay relaciones estables. Si te interesa saber más sobre estos conceptos, no olvides ver mi video completo sobre la desglobalización. Esa tendencia no es nueva, y uno de los que más la ha impulsado es Donald Trump. Su apuesta por producir más dentro de Estados Unidos busca reducir la dependencia exterior, generar empleo y hacer a su país más competitivo frente al comercio internacional. La lógica es sencilla: si produces más adentro, importas menos, y si importas menos, dependes menos. Además, una industria fuerte ayuda a bajar costos y posicionarte mejor en la competencia global. Pero no todo es color de rosa. La reindustrialización tiene dos grandes problemas. Primero, es muy costoso, y segundo, toma tiempo. Mucho tiempo. Reindustrializar un país no es como soplar y hacer botellas. Se necesitan décadas de inversión, formación, infraestructura y aprendizaje para competir con países que llevan años dominando ciertos sectores. Aún así, Trump ha optado por medidas más inmediatas: los aranceles. Aumentar los impuestos a los productos importados hace que los bienes extranjeros se vuelvan más caros, y esto incentiva a los consumidores a preferir productos locales. Suena bien, ¿cierto? Pero hay un problema. Este tipo de políticas, si se aplican de forma agresiva, pueden tener consecuencias terribles. Pueden generar inflación, hundir mercados e incluso llevar al mundo a una recesión. Porque sí, los productos esenciales se seguirían comprando aunque estén más caros, pero todo lo que no es necesario va a dejar de venderse. Eso significa que muchas empresas quebrarán, se perderán empleos y podríamos estar en un escenario de estanflación, precios altos combinados con una economía estancada. Eso sí que es peligroso. Las medidas de Trump pueden generar un impacto enorme en la economía mundial, pero antes de entrar en pánico, déjame contarte por qué tal vez el caos no será tan inevitable como algunos titulares quieren hacernos creer. En videos anteriores he insistido sobre la inmensa deuda fiscal de Estados Unidos. Te la explicaré brevemente. El déficit fiscal es cuando un país gasta más de lo que ingresa. Y en el caso de Estados Unidos, este desequilibrio ya se volvió parte del ADN económico del país.
Para que te hagas una idea, en 2023 el gobierno federal gastó más de 6.1 billones de dólares, mientras que apenas recaudó unos 4.4 billones, es decir, más de 1,5 billones de dólares se financiaron con deuda, una deuda que ya supera los 34 billones de dólares, lo cual representa alrededor del 122% del PIB, sin contamos la deuda bruta total. Sucede que esta deuda cada vez adquiere características más complicadas, pues se elevan los intereses y las tensiones geopolíticas que vienen en aumento desde hace años no hacen más que empeorar la situación. Esto no es un dato menor, estamos hablando de la economía más grande del mundo, funcionando a crédito. Frente a esto, y para solucionar el problema de forma cortoplacista, Estados Unidos ha recurrido a la emisión de dinero para pagar sus deudas. Básicamente, crean más dólares y los ponen en circulación en la economía. Esta emisión descontrolada que lleva ejecutando Estados Unidos por varias décadas ha creado presiones inflacionarias terribles que han afectado no solo a su propia economía, sino también a la economía mundial. Pero ¿qué pasa si los intereses suben o si llega una recesión fuerte? Bueno, lo primero que pasa es que el servicio de la deuda, es decir, lo que Estados Unidos paga solo en intereses, se vuelve impagable. Para el año 2024 se estima que el gobierno federal pagará casi $1 billón solo en intereses de la deuda, una cifra que ya supera el presupuesto de defensa, que ronda los 850.000 millones y que se proyecta como el mayor gasto del gobierno en las próximas décadas, si nada cambia. Por eso se está hablando cada vez más de un necesario saneamiento de la economía local, lo que implica reducir el déficit, aumentar los ingresos o recortar los gastos. Sin embargo, este problema lleva años sin resolverse por una razón, y es que hacerlo implica medidas contractivas, es decir, reducir el gasto público, disminuyendo presupuestos de defensa, salud y educación, y aumentar los impuestos. Esto se vería fácil como un suicidio político, pues ¿qué presidente querría que su mandato se viera permeado por los estragos que causan las medidas contractivas en la economía? Entonces, básicamente lo que ha hecho Estados Unidos es, mediante acuerdo unánime en el Congreso, ampliar el techo de la deuda, es decir, aumentar la capacidad de endeudamiento tolerada. En otras palabras, emitir dinero y dejarle el problemita a la siguiente presidencia. Algo así como patear la lata y seguirla pateando. Pero ese camino tiene un límite, porque cuando la confianza en tu moneda o en tus bonos empieza a tambalear, los mercados reaccionan, el dólar se debilita y el financiamiento externo se encarece. Por eso las decisiones que se tomen en estos años serán claves para ver si Estados Unidos logra reencauzar su economía o si sigue caminando sobre una cuerda floja cada vez más tensa. Trump en este mandato está tratando de hacer algo diferente, está enfrentando este problema que nadie ha querido tratar. Su lema de America First es el estandarte de políticas contractivas y proteccionistas que no hacen más que sanear las finanzas nacionales. Si quieres hacer de America Great Again, debes primero solucionar tus problemas internos y cuando todo marche sobre rieles, ahí sí volver a implementar medidas expansivas y de auge económico. Sin embargo, según Trump, las estimaciones de lo que Estados Unidos podría recaudar con aranceles son tan altas que incluso permitirían eliminar el impuesto a la renta. Sí, como lo oyes, ser un impuesto sobre la renta. Y aunque suene descabellado, este mensaje tiene una carga simbólica brutal, especialmente para los inversionistas. Es una invitación directa a la inversión extranjera, un cartel que dice, si quieres hacerte rico, este es el lugar, porque para un empresario no hay nada más atractivo que un país donde no te cobren impuestos sobre tus ganancias. Eliminar el impuesto a la renta convertirá a Estados Unidos en un animal global para las empresas, un paraíso fiscal de escala industrial. Y en la lógica de Trump, esto no solo impulsaría la economía desde adentro, sino que volvería a posicionar a Estados Unidos como el epicentro indiscutible del capitalismo mundial. Trump es un reconocido empresario que ha logrado su éxito financiero y el de sus empresas gracias a una habilidad sumamente importante y relevante, la negociación, hasta el punto de ser casi un artista, un purista en este rubro. El presidente Trump ve al comercio como si se tratara de sumas y restas. Para él, el déficit comercial de Estados Unidos frente a otros países no es más que una forma de saqueo, una señal de que otros se están aprovechando de Estados Unidos para beneficiarse a su costa. Usualmente el comercio funciona bajo una lógica sencilla. Tú me das dinero y yo te doy un bien o servicio que necesitas. Nadie roba a nadie. Se trata de un intercambio voluntario. Pero para Trump esto no es así. Él entiende el comercio internacional como una relación de dependencia. Si un país le vende mucho a Estados Unidos, pero le compra poco, lo interpreta como un desequilibrio injusto. Ese país se está beneficiando económicamente mientras que Estados Unidos está perdiendo, no solo en términos de dinero, sino también en soberanía económica. Mira, siendo sincero, yo le encuentro algo de razón. Te pondré un ejemplo. Durante años, China ha subsidiado su industria manufacturera. En otras palabras, ha intervenido activamente para que sus fábricas sean más competitivas frente a otros países.
Esto lo hace principalmente subvencionando insumos de energía y en algunos casos manteniendo bajos los salarios con un control estatal muy fuerte. El resultado: producen bienes mucho más baratos y arrasan en los mercados internacionales. Esta práctica, aunque no siempre abiertamente ilegal, sí ha sido fuertemente cuestionada por la Organización Mundial del Comercio, sobre todo porque rompe con los principios de competencia justa. China ha sido sancionada en varias ocasiones, pero en muchos casos prefiere asumir las sanciones y continuar con estas políticas porque al final del día les resulta muy rentable. Además, cultural y estratégicamente, China tiende a proteger su mercado interno. Promueve el consumo de bienes nacionales y pone trabas a las importaciones extranjeras, lo que hace que el intercambio comercial sea aún más desigual. En resumen, exportan masivamente con precios competitivos gracias a una fuerte intervención estatal, pero no compran en la misma proporción. Venden mucho, compran poco, y de paso aplican prácticas que distorsionan la competencia. Y aunque todo esto suena a juego sucio, en realidad lo hacen con inteligencia estratégica. Ahí es donde Trump entra con una idea muy simple: si no juegan limpio, yo tampoco. Así que Trump optó por una estrategia arriesgada: los aranceles. Su idea para corregir el déficit comercial de Estados Unidos frente a múltiples países no fue simplemente firmar nuevos tratados, sino imponer tarifas recíprocas que compensarán dólar por dólar los desequilibrios que él considera un saqueo económico. Y sí, como ya te expliqué antes, esta clase de medidas afectan el comercio global, elevan los precios, encarecen productos, generan inflación y terminan ralentizando la economía, por lo que no son sostenibles en el tiempo o a largo plazo. Pero lo interesante aquí es que Trump no los ve como una solución permanente, sino como una herramienta de presión, una jugada agresiva de negociación. Él está diciendo: o juegan bajo mis reglas y me entregan acuerdos más justos para Estados Unidos, o tengo el poder de arruinar sus economías. Y lo cierto es que mal que bien le ha funcionado. Por ejemplo, logró que México desplegara más de 10.000 elementos de la Guardia Nacional en su frontera sur para frenar la migración ilegal, tras amenazar con aranceles del 25%. También forzó la renegociación del antiguo TLCAN, que dio paso al nuevo TEMEC, un acuerdo con condiciones mucho más ventajosas para Estados Unidos, incluyendo mayores estándares laborales en México, requisitos más estrictos en la fabricación automotriz y más acceso para productos agrícolas norteamericanos en el mercado canadiense. Con India presionó para que redujeran sus elevados aranceles promedio e impulsó negociaciones para duplicar el comercio bilateral. Y no menos importante, tejió alianzas estratégicas en Asia con países como Japón y Vietnam, buscando nuevas rutas comerciales y mayor independencia frente a sus competidores. Todo esto utilizando los aranceles no como un fin, sino como un arma de negociación. Y como en toda negociación agresiva, quien grita más fuerte no siempre es quien gana, pero a veces es quien termina escribiendo los términos del contrato. En conclusión, tal vez la guerra comercial de Donald Trump contra el resto del mundo no sea tan descabellada como muchos creen. Claro, ha tenido consecuencias y muchas han sido catastróficas para varias economías del planeta, pero desde la lógica de Estados Unidos podría tratarse de una jugada estratégica para recuperar su posición en la cima. Trump no está perdiendo el sueño por cómo sus decisiones afecten a otros países. Su enfoque está en uno solo: su país. Y su objetivo es claro: mantener a Estados Unidos como la potencia hegemónica del mundo, cueste lo que cueste. Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que tu opinión es muy importante, así que déjala en los comentarios. Que te vaya bien y hasta luego.